Y hoy el mundo amaneció con la lamentable noticia de una movilización parcial de las Fuerzas Armadas de Rusia declarada por su presidente, como decíamos. Por otro lado, el ministro de Defensa ruso dijo que la guerra no era solo contra Ucrania, también contra la OTAN y Occidente, lo que ha encendido las alarmas mundiales por una posible expansión de la guerra en Europa y una amenaza nuclear evidente. Y para conocer detalles de esta declaración del gobierno ruso, nos enlazamos con Ricardo Pasco, analista político y periodista del Excelsior de México. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas. Con muchísimo gusto. Buenas noches. Ricardo, ¿cómo podemos interpretar estas nuevas declaraciones del presidente Putin? Bueno, lo que estamos viendo evidentemente es de que estamos ante una guerra que se va a prolongar. Para quienes pensaban que podría haber una conclusión rápida a este asunto, me parece que hay que irnos acostumbrando a la idea de que Vladimir Putin es un adversario que no solamente ha buscado la guerra, y lo decía bien el presidente Zelensky, él es quien desea y busca la guerra. También lo dijo Biden, por cierto, en su conferencia o su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el día de hoy. Pero lo que evidentemente se muestra es un tono belicista muy fuerte, donde el propio presidente Putin está planteando que no es solamente una guerra contra Ucrania, sino en contra de Occidente en general. Ahora, el señor Putin tiene problemas bastante graves. Uno, hemos visto que sus tropas han podido ser derrotadas en algunas zonas de Ucrania, lo cual quiere decir que el ejército ruso, al parecer, no es tan potente como se había pensado originalmente. En segundo lugar, en su reunión reciente en el grupo de Shanghái, que patrocinó el presidente chino, se vio que sus aliados o supuestos aliados están muy dubitativos acerca de la conveniencia, la utilidad y la peligrosidad de la aventura de Putin. Claro, Tanto precisamente. China como Precisamente, disculpe que lo interrumpa, precisamente China había dicho que se necesitaba un alto al fuego, que entraran en el diálogo. O sea, esto también tiene una connotación muy particular porque, como bien decía, los aliados se están como que enfriando ante esta guerra. Sí, el primer ministro de la India, Modi, por ejemplo, dijo, estos no son tiempos de guerra. Lo que están diciendo es de que usted está metiéndose en un lío en el que no queremos estar involucrados. De hecho, los chinos han sido muy resistentes, por ejemplo, a enviar armamento a Rusia, o por lo menos por interpósita persona, es decir, vía Corea del Norte. Pero el hecho es de que Putin, en una actitud de verdadera advertencia al mundo, ahora amenaza con armas nucleares y dice que no está blofeando, que no es una amenaza en vano, sino que pretende utilizar armas nucleares si fuera necesario. En general, la opinión de los países de Europa Central, y hay que escuchar mucho lo que dicen los presidentes de países como Polonia, Latvia, etcétera, porque ellos son países de la ex Unión Soviética. Y lo interesante ahí es escuchar cómo para ellos la utilización de la amenaza es para intimidar y asustar, pero no para actuar. Eso le iba a preguntar. Nadie puede... Eso le iba a preguntar, ¿podrían ser estas amenazas reales y Occidente pudiera estar en peligro con Rusia? El mundo está en peligro con las amenazas, por supuesto. Nadie más en el mundo está amenazando, y no de esta manera, el uso de armas nucleares y otros tipos de armas también, armas químicas, etcétera, que también se prohíben en todos los convenios internacionales.
Lo decía bien hoy el presidente Zelensky, que Rusia lo que ha hecho es violar la Carta de Naciones Unidas. Y esto es muy grave porque quiere decir que entonces un país ha decidido no respetar sus acuerdos internacionales y piensa que puede violar cualquier acuerdo e invadir a un país independiente, aunque especialmente en este caso que es un vecino inmediato, y generar una situación de guerra que está afectando a todo el mundo. Entonces, la verdad es que cuando se piensa que la combinación de la pandemia de COVID-19 junto con la guerra en Ucrania y Rusia está generando una situación de gran inestabilidad mundial en términos económicos y en términos políticos. Entonces, daría la impresión de que, contrario censo a lo que dijo aparentemente Putin al presidente de Turquía recientemente, de que él quería una pronta solución, lo que está planteando es, por un lado da la impresión de que quiere paz y por el otro lado habla de guerra. Entonces, yo creo que estamos francamente, a una guerra que se va a prolongar mucho tiempo, que va a ser un factor de inestabilidad permanente internacional, no solamente en los próximos meses, sino probablemente en los próximos años. Pero indiscutiblemente... Sí, dígame usted primero. Podría concluirse la guerra antes de unos cuantos años, pero los efectos van a ser devastadores por muchos, muchos años por venir. Pero, por cierto, a Putin extender esta guerra le está trayendo conflictos dentro de su propio país por la cantidad de protestas que hay a partir del anuncio de reclutar más fuerza militar. No, absolutamente. Él incluso ha insistido en su declaración de hoy de que es un reclutamiento limitado. Y lo dijo para no provocar más conflicto, más disenso interno. Pero incluso se habla de que los rusos jóvenes de las edades involucradas que habrían servido en el ejército recientemente están buscando la manera de huir de su país. Entonces, evidentemente hay una crisis de consenso. No quiero decir que tenga todo el país en contra, porque no es el caso. Él ha contado con una legitimidad importante, pero indudablemente esa legitimidad se está quebrando y se está quebrando ante la idea de que ahora familias de Moscú, digamos la Rusia europea, van a estar sufriendo ahora los estragos de traer a sus muertos de regreso de Ucrania. Claro. Que es una guerra que crecientemente no es entendido en la propia Rusia. Si las entrevistas que han hecho con soldados rusos que han sido capturados ha sido que no entienden por qué están ahí, que no tiene sentido lo que están haciendo. Entonces, pero yo insistiría en el presagio más negro desde mi punto de vista de que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que esto va a ser un conflicto que va a seguir un buen tiempo. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas. Un placer, muchas gracias.